Bueno, Mendi, eguerdion. Horrean. Bueno, zer nolako taldea da Leganez? Ematen du ez dabilela oso fin etxean, ez? Okerrezpanago partidu bakarra irabazi du, zelako taldea da? Baina eurek begiratuko dabe, guk zenbat irabazio egun kanpuen bebai, ez? Eta igual bat bakarrik irabazio gu. A ber, ni pentsot, dala talde bat oso ondo konpetitu itxen dabela. Azkenien arazo mordo bat aukidauz, lezino mordo bat aukidauz azkenengo astietan. Eta azkenengo partio junzan Las Palmasera, eta partio oso nahi abien, empatu nahi abien. Emoten dau, kanpotik ikusite, ba igual talde justo samar dala, ez? Esteko fitxaje handirik, izen handirik esteko, eta igestik ba jokalari asko dekoz, ez? Eta basi igeskue da. Horregaitik, kanpotik begiratute, igual esatu zu, ostra, ba, esteko hainbeste talde, baina azkenien entrenadorie bardine lana asko egin dabe, dakixe zerren bidan denpora guztixetan, eta horregaitik, ni pentsot talde txarra dala euren kontra jolasteko, ez? Konpitingo dabela azkenengo momentura arte, eta ez dala izango erreza zeo zer etarati handik. Urteko azken partidua da ligan, garrantzirik ematen diozu emaitza on batekin amaitzeari? Hombre, oporretara, azte bete oporreteko guz, eta oporretara irabazitxe joen da, dana hobeto eseten da, ez? Gamona pasetako eta dana, ez? Azkenien beste 3 punto gehitxa, 25 puntokin epiniko ginen, ez tranquile egoteko, azkenien badakiko zepastan dan, ez? Baina bai, importante izango zen, hoxe, irabazitxe joen de oporretara, ez? Eta jokalariak zelan dauz, Ramis, Rico eta Riesgo? Horrek ondino luzerako, ero ondino badeke, ondino ez dauz entrenetan taldiaz ez Iban Ramis, ez Fran Rico eta Asierrez gobez. Eta hor dino bai horrek oporrak hostien, ni pentsot hasiko diela taldia zeo zerretien, ez? Baina, beste dana pentsot ondo dauzela. Gazteleraz ere galdetuko izot. Vale. Bueno, pues Leganés, ¿cómo te parece que es el Leganés un equipo que parece que en casa no anda últimamente muy bien? Creo que solo tienen ganado un partido en su casa. ¿Cómo lo ves? A ver, visto un poco así desde fuera, pues puede parecer que tenga menos equipo de lo que en realidad tiene, ¿no? Que hay mucha gente de la temporada pasada, la gente que ha llegado, pues no son gente con demasiado nombre, pero sí es un equipo que trabaja muy bien como equipo, ¿no? Tienen el mismo entrenador del año pasado, saben lo que tienen que hacer en cada momento, luego han tenido la mala suerte de lesiones graves también en las últimas semanas, pero así todo se sobreponen a eso, ¿no? Yendo a Las Palmas, haciendo un buen partido, sacando un punto. Por eso creo que va a ser un partido difícil de sacar, porque ellos van a competir bien. Es el último partido de Liga del año. ¿Le das importancia al hecho de eso, de acabar bien con un buen resultado el año? Sí, siempre que hay parones es importante ir al parón con algo positivo, ¿no? Y este parón es más largo que otros. Otros hasta ahora han sido de semana, que enseguida se te presenta el siguiente partido, pero este ya es más largo, ¿no? Es una semana de vacaciones, después empiezas la semana siguiente a entrenar y luego ya la siguiente tienes el partido, ¿no? Sí sería importante ganar, ir con 25 puntos, pasar buenas navidades y venir con tranquilidad, entre comillas, ¿no? De sumar 25 puntos. ¿Y qué tal está el equipo? Los lesionados últimamente, Rico, Ramis y Riesgo, y los demás. ¿Cómo pues están? Los tres siguen igual, Iván, Fran y Asier en cuanto a hacer cosas con el grupo, nada. Yo creo que para después de Navidades, Fran y Asier pueden estar. Iván, yo creo que es un poco más largo. Y el resto creo que están bien, por lo menos hasta hoy. No creo que mañana pase nada y contamos con
con el resto, ¿no? Espero que podamos ir bien mañana a entrenar aquí para marchar a Leganés y competir allí, ¿no? Lo bueno de las lesiones de estos tres, entre comillas, si tiene algo bueno, es que te pillan en Navidades, ¿no? Que estas 2 semanas que no juegas partido tienes más tiempo para poder recuperarles. Has hablado sobre el equipo, sobre el Leganés, pero quería que comentases también algo sobre el entrenador, ¿no? Creo que le conoces. Sí. A ver, hemos hablado poco, pero tenemos buena relación en lo poco que hemos hablado y creo que vemos el fútbol bastante parecido. Creo que es un entrenador que sabe lo que quiere en todo momento, que sabe lo que tiene también, los jugadores que tiene y se adapta a ello, ¿no? No es ningún llorón, porque fíjate las lesiones que ha tenido de gente importante y sigue trabajando con lo que tiene y bueno, y también son capaces de actuar rápido, ¿no? Al final han fichado a Iago Herrerín hace un par de semanas con la lesión de su portero, ¿no? De Serantes. Entonces yo creo que es un muy buen entrenador y buen tipo también. Es que recasco. Sí. Vale.